Están conmigo en esta mesa esta noche para analizar este tema y para ayudarnos a entender un poco más de este doloroso fenómeno. Carlos Cruz Santiago, él es especialista en prevención social de la violencia y fundador de Cauce Ciudadano AC. Bienvenido, Carlos. Gracias por la invitación. Y también me acompaña Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Bienvenido, Juan Martín. Gracias, Salvador. A ver, ¿son víctimas o son victimarios estos niños sicarios? Bueno, claramente son víctimas y hay una condición de desprotección. Sin embargo, al ser vinculados o reclutados, que es el nombre concreto que tendríamos que ubicar, este es un crimen reconocido por Naciones Unidas y que sucede en espacios donde hay conflictos armados, y este reclutamiento los convierte también en una faceta de victimarios. Sin embargo, la experiencia internacional y los llamados que México ha recibido en esta materia es que es necesario crear, primero reconocerlo, la existencia del reclutamiento, crear programas de desmovilización y obviamente reducir el impacto social en ellos y en sus comunidades. Primero reconocerlo, Carlos, y yo escucho muchos discursos de las autoridades que dicen que esto no pasa, que son casos aislados, pero las estadísticas dicen lo contrario. Sí, yo creo que aquí una de las cosas que tenemos que analizar es que sistemáticamente el crimen organizado y sus vínculos políticos en diversos territorios han generado las condiciones para que suceda el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes. Bueno, no solamente es un tema de hombres, es un tema también de niños, también es de un niñas. tema de mujeres. Y el no reconocerlo, entonces hace más invisible poder atenderlo, pero eso genera mayores condiciones para que el crimen organizado aumente su operación con este tipo de niños. En Acapulco hay casos en donde los niños al reclamar sus pagos pues son desaparecidos, ¿no? O tenemos casos en Tamaulipas en donde los chicos desde muy temprana edad, como un mecanismo de defensa, de seguridad para su familia, dicen, pues lo único que me queda es pertenecer al grupo, ¿no? Entonces, hay diversas condiciones por las cuales ellos se ven involucrados. Desde luego que lo que nosotros hemos insistido en los últimos 10 años es que tenemos que reconocer que México tiene un conflicto armado interno. Claro. Tenemos que reconocerlo y a partir de ahí echar para adelante una serie de políticas que van más allá, no solamente de amnistiar a aquellos que ya han sido procesados, Que ahora es la propuesta que están haciendo, ¿no? Generar un sistema que realmente sea un incentivo para que estas niñas y niños digan, oigan, yo me quiero salir de aquí, esto no es la vida que yo quiero, yo tengo otro tipo de sueños y quiero hacerlos de realidad. Claro. Ahora, en un país en donde los niños son explotados de muy diversas formas, ustedes en la Red de los Derechos de la Infancia documentan constantemente esto, esta termina siendo una de las formas más crueles, ¿no?, de explotación, incluso criminal, que les puede costar la vida. ¿Dónde está la solución? Primero decía Carlos, reconocer el problema por parte de las autoridades, hay que empezar por ahí, pero el presidente dice becarios, no sicarios. ¿Se puede con esto de darles dinero de apoyo directo económico acabar, romper este círculo vicioso que los lleva a delinquir? No, claramente no. Ya tenemos, hay que recordar, desde el Programa Nacional de Solidaridad, este modelo de repartir dinero. Lo único que ha creado es clientela electoral, pero no ha cambiado la condición de desigualdad, que es uno de los factores. Es importante en ese sentido, pues, como insistir que esa frase de becarios sí, sicarios no, es una frase de campaña, pero no puede ser una política pública. No es una solución. En lo absoluto, y muy pronto sabremos, y estamos ya mirando que el proyecto de Jóvenes Construyendo el Futuro, al no tener líneas de operación, no tener censos o registros apropiados, pues y volverse opaco, se presta más a actos de corrupción y clientela electoral que realmente atender. Y comparto como lo plantea Carlos, o sea, el tema está en el territorio y lo primero que tenemos que hacer es reconocer que hay escenarios de crimen organizado, es decir, espacios territoriales bajo control criminal donde el Estado es muy frágil o ya está cooptado o es corrupto, donde la comunidad tiene que negociar ya con los grupos criminales porque el Estado no tiene la posibilidad. Claro. Lo que acaban de mostrar ustedes en Michoacán, donde literalmente la comunidad entera, este municipio de Michoacán está vulnerable frente a grupos criminales que entran con todo cinismo, pues obviamente altera la dinámica. Segundo, es muy importante insistir que nadie está cuestionando que se combata el crimen, pero hay muchísimas otras formas de hacerlo, las bases económicas, sus bases de complicidad, abatir la impunidad que tenemos enorme en este país. Y regresando a niños y niñas, creo que lo importante es reconocer, como ya lo han hecho organismos internacionales, que la estrategia de militarización y de guerra que tienen, empezada por Calderón, continuada por Peña Nieto y reforzada ahora con la Guardia Nacional, lo único que va a generar es más guerra. Es decir, si Andrés Manuel, en su ilusión de cambio, está convocando a 50,000 nuevos reclutas,
Esto es un llamado de atención urgente a los grupos criminales para que ellos recluten otros 50,000. Y obviamente no lo van a hacer como lo haría el Estado mexicano con una convocatoria pública, normativas, Sino por trabajo, la fuerza, sino por la fuerza. Y esto está sucediendo ya hace mucho tiempo y hay un correlativo directo entre acciones operativas y militares del Estado mexicano en ciertos territorios con el incremento de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. ¿Hay alguna diferencia entre estos niños que vemos armados en México, profiriendo amenazas y palabras altisonantes, incluso drogados en muchos casos, porque también terminan inducidos a este tema de la drogadicción, y los niños, por ejemplo, armados en Afganistán o por grupos terroristas en Medio Oriente? ¿Hay alguna diferencia? No hay ninguna diferencia. Al final de cuentas, es un uso faccioso de los menores para establecer control territorial, control económico y control político en algunas zonas. Si bien lo que podríamos ver como una frontera tendría que ser la parte religiosa, ¿no? o los ejercicios de espiritualidad, el fundamentalismo. al final de cuentas, el fundamentalismo que se genera en estos países también se genera aquí, porque hay un combate. Claro. Ellos están combatiendo al ejército. Los niños están convencidos, se les escucha. Exacto. Entonces, el uso de los niños en este tipo en este fenómeno tiene que ver con que están generando grupos paramilitares, a final de cuentas. Entonces, el paramilitarismo en México está presente y justamente lo estamos viendo a partir de cómo se están usando a estas niñas, niños y adolescentes. La siguiente etapa que viene, que ojalá no nos suceda y tenemos que estar muy claros de que no nos vaya a pasar, es que empiecen a surgir matanzas cotidianas de adolescentes, ¿sí?, en estos enfrentamientos y que nos lleve a la crisis de falsos positivos que puso en jaque al gobierno colombiano hace algunos años. Entonces sí nos parece que al final de cuentas la guerra no tiene demasiadas estrategias. El tema del control y la violencia es la que ha permitido que estos adolescentes estén ahí. El gobierno mexicano y el Estado mexicano es responsable de ellos. Y también yo creo que la sociedad en general tenemos que responsabilizarnos y aceptar que tenemos que hacer una movilización ciudadana, no solamente en términos de exigir una política pública, sino también de pasar a generar espacios en donde podamos dialogar con ellas y con ellos y que realmente podamos hacer procesos de desmovilización. Desmovilización, desarme asistido, economías alternativas para la paz, para este tipo de grupos son necesarias. El tema de las becas puede resolver en algunos lugares algunas condiciones de aquellos que están pensando que ese puede ser un camino, pero de los involucrados tenemos que hacer otras cosas que son mucho más específicas. O sea, una solución, una salida a esta problemática se ve lejana todavía, no hay esa visión desde el gobierno para atenderla. Mira, Salvador, después de mucho tiempo nosotros, como sabes, hemos ya documentado y presionado con recomendaciones internacionales, logramos que el pasado 30 de abril, en la cuarta sesión del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, que dicho sea de paso, Andrés Manuel canceló, que es el presidente de este sistema, para hacer un desayuno y repartir juguetes, pero en esa sesión las autoridades de Secretaría de Seguridad Pública reconocieron el reclutamiento y se comprometieron a hacer una ruta para construir programas de desmovilización. Estamos hablando de 30 de abril, no ha sucedido nada y lo más grave es que el funcionario encargado de esta tarea fue despedido. Entonces, la señal no es muy clara. Seguir con el discurso de que las becas son salida es incorrecto, sobre todo si no hay evidencia, no hay dato, y seguir pensando que México es feliz y que no pasa nada es muy grave, muy peligroso, porque particularmente cuando viene de una alta esfera de poder como es la presidencia y todo lo que está en torno al poder ejecutivo, nos coloca a todas y a todos en riesgo. Y algo que es importante insistir con el público, puede ser tu hijo o puede ser tu hija. No es un tema que esté sucediendo allá en Michoacán, en Guerrero, está sucediendo aquí en la Ciudad de México y en el área metropolitana. Y es la niñez de un país la que se está viendo involucrada en estos delitos. Interesante, la mesa daría para mucho más, el tiempo lamentablemente se nos agota, pero yo quiero agradecerle y seguiremos por supuesto en este tema a Carlos Cruz Santiago, especialista de prevención social de la violencia y fundador de Cauce Ciudadano. Gracias, Carlos, por compartirnos tu experiencia en este tema. Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia, también muchas gracias. Gracias, Alberto. Gracias a los dos.